En este vídeo vamos a estudiar un poco más a profundidad la relación entre el torque y la aceleración angular. Como ya vimos en vídeos anteriores, el torque es la cantidad física que cambia el estado de movimiento angular de un objeto. Pero esto lo vimos en clase y lo hemos visto en los vídeos anteriores. Lo que esto quiere decir es que cuando uno tiene un torque neto, el torque neto es el que causa que el objeto acelere angularmente, que la velocidad angular cambie en magnitud y o en dirección. Podemos entonces establecer una fórmula para calcular esa aceleración, y la aceleración angular, ¿verdad? Vamos a ver que es proporcional al torque neto que actúa sobre el objeto. Y esta sería la ecuación matemática. Alfa sería la aceleración angular, tau neto es el torque neto que actúa sobre el objeto, y tenemos esta cantidad nueva que se llama el momento de inercia, que lo identificamos con la letra I mayúscula. Note que aquí no está la masa directamente escrito, sino esta nueva cantidad que se llama momento de inercia. Así que vamos a definir qué es ese momento de inercia. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un objeto. Como pasa en el caso traslacional, en el caso rotacional, el objeto tiene una tendencia a mantenerse en reposo o a rotar con aceleración angular constante. Y el torque altera ese estado, ¿verdad?, de movimiento. La medida de esa tendencia a mantenerse en ese estado de movimiento, ¿verdad?, de reposo o de rotación con velocidad angular constante, se le conoce como inercia rotacional. Y esa cantidad, ¿verdad?, la podemos asociar con lo que llamamos el momento de inercia. Así que el momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de ese objeto. A mayor momento de inercia, mayor será esa tendencia a estar en reposo o a moverse con velocidad angular constante, a rotar con velocidad angular constante. El momento de inercia naturalmente depende de la masa del objeto, pero además de eso va a depender de su distribución. Aquí en la figura de la derecha tenemos dos objetos con la misma masa, pero la distribución de las masas es diferente. En este caso, la masa se ha distribuido de modo que hay mayor masa más alejada del centro de rotación, que en este caso donde la masa tiende a estar concentrada cerca del eje de rotación, ¿verdad? Estamos asumiendo entonces que aquí, digamos que los objetos giran en torno a este eje, que vamos a marcar aquí como sería, digamos, el sentido en que están girando, y el eje de rotación sería esa línea entrecortada. Pues el objeto que se muestra en la parte B tiene menor inercia rotacional que el objeto que está en el caso mostrado en la parte A. Eso es lo que queremos decir que cuando decimos que depende de su distribución. Si, por ejemplo, tomamos una partícula que tiene masa m, esa partícula está a cierta distancia del centro de rotación. Note en la figura que m está localizada aquí, el centro de rotación está aquí, y r es la distancia a la que se encuentra respecto a ese eje de rotación. Nosotros podemos calcular el momento de inercia de ese objeto, ¿verdad?, puntual, y la ecuación matemática para calcularlo es esta. El momento de inercia es m por esa distancia r mayúscula al cuadrado. Y como mencionamos, r es la distancia del objeto al eje de rotación. Note que esta fórmula me está diciendo que a mayor distancia de la partícula respecto al eje de rotación, mayor es su momento de inercia, ¿verdad? Si r se hace más grande, I va a ser más grande. Así que en este caso, si comparamos el mismo objeto a distancias, ¿verdad?, distintas, en este caso está a una distancia R1 y en el segundo caso una distancia R2, y note que R2 es mayor que R1,
el momento de inercia en la parte B va a ser mayor que el momento de inercia en la parte A. Ese es el caso de una partícula, ¿verdad? De una masa puntual para objetos que son extendidos, ¿verdad? Objetos que tienen volumen, la masa está distribuida no en un punto, sino en cierto volumen, pues podemos escribir los momentos de inercia. Por ejemplo, en un aro delgado, toda la masa estaría en este arito que se muestra aquí. El radio del aro sería R mayúscula y el eje de rotación es el que está entrecortado. Para este caso, la ecuación también es mr cuadrado, ¿verdad? En el caso del momento de inercia. Si tenemos una esfera de masa m y radio r, si la esfera es sólida, ¿verdad? Que la masa esté distribuida en todo el volumen, el momento de inercia va a ser 2/5 de la masa por r al cuadrado. Pero si la masa está en la superficie, o sea que sería una esfera hueca, toda la masa en la superficie, la ecuación es diferente, sería 2/3 de m por r al cuadrado. En el caso de un disco sólido o un cilindro, el cilindro tiene masa m, radio r mayúscula. En este caso, el momento de inercia sería 1/2 de m por r al cuadrado. Así que, dependiendo de qué objeto sea el que estemos estudiando, así utilizaríamos las ecuaciones que corresponden para el momento de inercia. Y quisiera, antes de terminar, 2 puntos importantes. El primero, el momento de inercia de un sistema, ¿verdad? Que puede ser un objeto extendido o varios objetos con masa puntuales, ¿verdad? Objetos partículas. Ese momento de inercia depende de dónde esté el eje de rotación, ¿verdad? Si yo cambio este eje de rotación a otro sitio, el momento de inercia va a ser diferente. Y los objetos cercanos al eje de rotación contribuyen menos al momento de inercia total del objeto o sistema que aquellos objetos que estén más lejanos. Esta parte B la vamos a ver en el ejercicio que continúa, ¿verdad? La serie de vídeos que estamos presentando.